Siempre hubo algo extraño en el silencio de mi madre. No era un silencio de paz, de esos que uno encuentra en bibliotecas antiguas o en iglesias vacías. Era un silencio vigilante. Mi madre, doña Elvira, vivía como si estuviera conteniendo la respiración, esperando a que ocurriera una catástrofe en el piso de arriba. Vivíamos en una casa sencilla, al final de una calle sin salida, en una ciudad del interior donde el viento hacía silbar las ventanas por la noche. Ella nunca quiso tener teléfono fijo. Nunca quiso tener internet. Cuando los vecinos preguntaban sobre su pasado, ella sonreía con esa sonrisa triste, que no llegaba a los ojos, y decía que era viuda, que su marido había muerto en un accidente de coche antes de que yo naciera y que no tenía parientes vivos. Crecí creyendo en esa historia. Crecí creyendo que éramos solo nosotras dos contra el mundo, dos náufragas en una isla de aislamiento que ella construyó con tanto cuidado. Pero la muerte tiene una forma cruel de abrir cajones que deberían permanecer cerrados. Mi madre falleció un martes gris, mientras dormía. El médico dijo que fue el corazón. Un final pacífico para una mujer que nunca tuvo paz. Yo, a los 42 años, me vi sola en aquella casa que olía a cera de piso y lavanda, rodeada por los recuerdos de una vida que, pronto descubriría, era una completa ficción. El descubrimiento no ocurrió de inmediato. En los primeros días, me quedé paralizada por el luto, vagando por las habitaciones como un fantasma, tocando las figuras de porcelana que ella limpiaba con tanto celo. Fue solo a la semana siguiente, cuando decidí donar su ropa a la iglesia, que el primer hilo de la telaraña se soltó. Estaba en su habitación, doblando los abrigos pesados de lana que ella usaba incluso cuando no hacía tanto frío. Mi madre siempre fue friolera, o eso era lo que yo pensaba. Tomé el abrigo azul marino, su favorito, el que usaba cada vez que teníamos que ir al banco o al médico a la ciudad vecina. Al doblarlo, sentí algo rígido en el forro, cerca del dobladillo inferior. Pensé que era algún botón extra o un trozo de papel olvidado. Pero, al palparlo, me di cuenta de que tenía la forma de una llave. Curiosa, tomé las tijeras de costura de mi madre, ella era costurera, la mejor de la ciudad, y descosí el forro con cuidado. Cayó en mi mano una llave pequeña, plateada, de esas de caja de seguridad de banco o de taquilla de estación de autobuses, envuelta en un trozo de papel manteca. En el papel había solo una dirección escrita con su letra temblorosa: Calle de los Alfeneiros, 45, depósito 302. Capital. Me quedé mirando aquello durante largos minutos. Mi madre nunca iba a la capital. Decía que la ciudad grande la mareaba, que tenía miedo de la violencia. ¿Por qué tendría una llave de un lugar a 300 kilómetros de aquí? ¿Y por qué esconderla dentro del forro de un abrigo? La curiosidad venció al luto. Al día siguiente, tomé mi coche viejo y conduje hasta la dirección. Era un edificio antiguo de autoalmacenaje, de esos lugares impersonales, llenos de pasillos de metal y luces fluorescentes que parpadean y zumban. El portero, un señor que parecía tan antiguo como el edificio, ni me miró a la cara cuando mostré la llave y firmé el libro de visitas. Solo señaló hacia el montacargas. El depósito 302 estaba en el tercer piso, al final de un pasillo oscuro. Mi mano temblaba cuando puse la llave en la cerradura. Tuve miedo de que no abriera, de que fuera un error. Pero la cerradura giró con un chasquido seco, resonando en el pasillo vacío. Levanté la puerta de metal. El espacio era pequeño, húmedo y olía a polvo guardado durante décadas. Adentro había solo una cosa, un baúl de madera maciza, con cierres de latón oxidado. No había muebles, no había ropa, solo aquel baúl solitario en el centro del suelo de concreto, como un ataúd esperando ser abierto. Arrastré el baúl hacia afuera, hacia la luz del pasillo. No estaba cerrado con llave. Respiré hondo, pidiendo mentalmente perdón a mi madre por invadir su privacidad, y levanté la tapa. Lo que encontré allí adentro no fue dinero, ni joyas robadas. Eran papeles. Pilas y pilas de periódicos amarillentos por el tiempo, organizados cronológicamente. Y, encima de todo, un álbum de fotos de tapa de terciopelo rojo y un sobregrueso, sellado con cinta adhesiva, donde estaba escrito solo: para Sofía. Me senté en el suelo frío del pasillo, ignorando la suciedad, y tomé el primer periódico de la pila. La fecha era de 1984. Hace 40 años. El titular principal, en letras mayúsculas negras, gritaba: Caso Isabella,
bebé de familia millonaria desaparece de la cuna, policía sospecha de secuestro. Leí el reportaje con el corazón latiendo en la garganta. La nota hablaba sobre la desaparición de la pequeña Isabella, heredera del imperio farmacéutico de la familia Albuquerque, una de las más ricas y tradicionales del país. La niña tenía solo 6 meses cuando desapareció de la mansión de la familia durante una fiesta. No hubo pedido de rescate. La policía revolvió el estado, pero la niña nunca fue encontrada. Pasé la página. Había una foto de los padres desesperados. El padre, un hombre de traje impecable y mirada severa, llamado Dr. Augusto Albuquerque. La madre, una mujer rubia, bellísima, con el rostro hinchado de llorar, llamada Clarice. Y, al lado de la foto de los padres, estaba la foto de la principal sospechosa, divulgada por la policía semanas después del crimen. Buscada, niñera es la principal sospechosa del secuestro de Isabella. La foto era granulada, en blanco y negro, tomada de un documento de identidad. La mujer en la foto era joven, tenía el cabello recogido y una mirada asustada. Su nombre era Elvira da Silva. Mi madre. Era mi madre. 40 años más joven, sin las arrugas y el cabello blanco, pero inconfundiblemente ella. La forma de la nariz, la curva de la barbilla. Era ella. El mundo giró a mi alrededor. Las paredes de metal del depósito parecieron cerrarse sobre mí. Solté el periódico como si estuviera en llamas. Mi madre, la dulce costurera que hacía buñuelos de lluvia y rezaba el rosario todas las noches, ¿era una secuestradora? ¿Una criminal buscada desde hacía 4 décadas? Y yo. Corrí hacia el álbum de fotos. Lo abrí con manos temblorosas. No había fotos de mi infancia como yo la conocía. Había recortes de periódico sobre el crecimiento de la niña desaparecida, proyecciones de cómo se vería a los 10 años, a los 20 años. Y en la última página, un certificado de nacimiento original. Nombre: Isabella Albuquerque. Fecha de nacimiento: 14 de mayo de 1983. La misma fecha de mi cumpleaños. Yo no era Sofía. Yo era Isabella. Yo era la niña robada. La niña más buscada del país en los años 80. Toda mi vida fue una mentira. Cada te amo, cada historia sobre mi padre fallecido, cada mudanza repentina de ciudad cuando alguien hacía muchas preguntas, todo fue para encubrir un crimen. Fui robada de mis verdaderos padres. Fui privada de una vida de lujo, de confort, de oportunidades, para vivir escondida en el interior con la mujer que me robó. La rabia que sentí en ese momento fue tan violenta que grité. Un grito ronco, que resonó por el edificio vacío. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos todos los días, sabiendo que había destruido una familia? ¿Sabiendo que mi verdadera madre lloraba por mí en algún lugar? Tomé el sobresellado. Para Sofía. Quería romperlo. Quería quemar todo. Pero necesitaba respuestas. Necesitaba saber el porqué. Abrí el sobre. Adentro había un cuaderno de tapa dura, escrito a mano, y una cinta de casete antigua. Comencé a leer el cuaderno allí mismo, bajo la luz fría de la lámpara fluorescente. Mi querida Sofía, porque para mí siempre será Sofía, la sabiduría que Dios me dio. Si estás leyendo esto, yo ya me he ido. Y si encontraste este baúl, ahora sabes la verdad terrible que cargué sola durante 40 años. Sabes que soy la criminal que los periódicos pintaron. Sabes que te saqué de la cuna aquella noche lluviosa. No espero que me perdones ahora. El odio que debes estar sintiendo es justo. Pero antes de juzgarme, antes de buscar a los Albuquerque, te pido, por el amor que siempre te di, que leas esta historia hasta el final. Porque lo que los periódicos llamaron secuestro, yo lo llamé rescate. Rescate. ¿Qué tipo de monstruo llama rescate al robo de un bebé? Continué leyendo, escéptica, con el estómago revuelto. Fui contratada por los Albuquerque cuando tenías 2 meses. Yo era joven, ingenua, venía del campo. El salario era excelente, la mansión era un palacio. El doctor Augusto y doña Clarice parecían la pareja perfecta de las revistas. Pero las paredes de esa casa, Sofía, escuchaban gritos que nadie allá afuera oía. El doctor Augusto no era solo un empresario. Era un hombre cruel,
involucrado con cosas que yo, en mi ignorancia, tardé en entender. Había rituales, Sofía. Reuniones extrañas en el sótano de la casa, con hombres poderosos, políticos, jueces. Hablaban sobre pureza, sobre linaje. Clarice, tu madre biológica, ella sufría. Vivía dopada. Augusto la mantenía bajo control con medicamentos fuertes. Apenas lograba sostenerte en brazos. Pero te amaba, a su manera confusa y rota. Las palabras de mi madre comenzaron a pintar un escenario de horror gótico que yo no esperaba. En la semana en que te llevé, escuché una conversación en la oficina de Augusto. Él te estaba negociando. No por dinero, él tenía mucho. Te estaba negociando en un acuerdo. Serías entregada, a los 6 meses, a un mentor de la secta que frecuentaban. Ellos creían que la primogénita tenía que ser ofrendada para garantizar la prosperidad de los negocios. No entendí todo, pero entendí lo suficiente. Te iban a lastimar, Sofía. Iban a hacer cosas indecibles con un bebé. Clarice lo sabía. La vi llorando en la guardería, pidiéndote disculpas mientras dormías. Ella dijo: es tu destino, hija mía. Mamá no puede impedirlo. No pude dormir. Te miraba, tan pequeña, tan inocente, y pensaba en el destino que te esperaba. Yo era solo la niñera. ¿Quién me creería si fuera a la policía? El doctor. Augusto cenaba con el jefe de policía. El juez de la ciudad frecuentaba su casa. No tenía salida. Mis manos temblaban tanto que tuve que poner el cuaderno en el suelo para poder leer. En la noche de la fiesta, aproveché el ruido y la borrachera. Clarice estaba desmayada en la habitación, dopada. Augusto estaba brindando con los socios. Te tomé mis ahorros que guardaba debajo del colchón y salí por la puerta trasera, por donde llegaban las entregas. Llovía mucho. Te escondí debajo de mi abrigo y corrí hasta la estación de autobuses. No te secuestré para tener una hija, Sofía. Te secuestré para que tuvieras una vida. Sabía que sería perseguida. Sabía que nunca más tendría paz. Cambié mi nombre, cambié mi apariencia, cambié nuestra historia. Renuncié a tener mi propia familia, a casarme, a tener hijos propios, para dedicar cada minuto de mi existencia a mantenerte invisible. Invisible para ellos. La pobreza en la que vivimos fue el precio de tu seguridad. No podía usar documentos falsos para conseguir mejores empleos, no podía inscribirte en escuelas privadas que pidieran mucha documentación. Cada vez que nos mudábamos de ciudad, era porque sentía que alguien se estaba acercando. Te amé más que a mí misma. Y muero con la conciencia tranquila de que, aunque te robé la riqueza, te di la humanidad. Cerré el cuaderno. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes y saladas. No sabía qué creer. ¿Sería verdad? ¿O sería la justificación delirante de una mente enferma para encubrir un crimen? ¿Rituales? ¿Sectas? Parecía una película de terror. Pero estaba la cinta de casete. Salí del depósito, con el baúl en el maletero, y volví a casa conduciendo como una sonámbula. En casa, saqué la vieja grabadora del armario, puse la cinta y presioné play. La grabación era antigua, llena de estática. Escuché voces masculinas. Parecía haber sido grabada a escondidas, tal vez con la grabadora en el bolsillo. La entrega tiene que ser en luna llena, Augusto. El maestro está impaciente. Ella es perfecta, saludable. Clarice está dando problemas, pero ya aumenté la dosis. La niña será preparada. Excelente. El contrato será firmado en cuanto termine la ceremonia. Tus negocios en Europa se triplicarán. La voz, una de las voces, era inconfundible. Era la voz de un hombre autoritario, frío. Apagué la grabadora. Sentí ganas de vomitar. Era verdad. Mi madre, Elvira, había grabado la prueba antes de huir. No estaba loca. Era una heroína. Pasé la noche en vela, mirando al techo. Tenía una elección que hacer. Podía quemar todo y seguir siendo Sofía, la hija de la costurera. O podía reivindicar mi identidad como Isabella Albuquerque.
Pero reivindicar mi identidad significaba entrar en la boca del lobo. ¿Mis padres biológicos seguían vivos? Investigué en Internet con mi celular, algo que mi madre siempre prohibió. Familia Albuquerque. Augusto Albuquerque había fallecido hacía 10 años. Un imperio en ruinas, escándalos de corrupción. Pero Clarice Albuquerque estaba viva. Vivía recluida en una mansión en la costa, conocida como la viuda loca que nunca superó la pérdida de su hija. Decidí ir hasta allá. No para rebelarme, sino para ver. Necesitaba ver. Viajé 300 kilómetros hasta la ciudad costera. La mansión de los Albuquerque era una fortaleza decadente, rodeada de muros altos y guardias de seguridad. Me quedé parada en el portón, observando. Después de horas, salió un coche. En el asiento trasero, una mujer anciana, de cabello blanco muy bien peinado, miraba por la ventana con una mirada vacía. Era ella. Mi madre biológica. Sentí una punzada en el pecho. ¿Sabría ella del plan de su marido? El diario decía que estaba dopada, que pedía disculpas. ¿Habría sido ella también una víctima? Seguí al coche hasta una clínica privada de lujo. Entré en la recepción, fingiendo estar buscando información sobre internación para una tía. Vi a Clarice sentada en un sillón en el vestíbulo, esperando ser atendida. Sostenía una muñeca antigua en el regazo. Me acerqué. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella lo escucharía. Disculpe, ¿es usted doña Clarice? Ella levantó los ojos. Eran ojos azules, como los míos. Pero estaban muertos. ¿Isabella? Susurró. Me helé. ¿Viste a Isabella? Preguntó ella, apretando la muñeca. Augusto dijo que se fue al cielo. Pero yo escuché su llanto. Él se la entregó al hombre de la capa negra. ¿La viste? Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Ella lo sabía. Ella sabía todo, pero su mente se rompió para soportar la culpa. No, señora, respondí, conteniendo las lágrimas. No la vi. Ella tenía una marca, continuó Clarice, ajena, tirando de la manga de mi blusa. Una marca de nacimiento aquí, en la muñeca. Una estrellita. Miré mi muñeca izquierda. Allí, pálida pero visible, estaba la pequeña mancha marrón de forma irregular que siempre tuve. Clarice miró mi muñeca. El tiempo se detuvo. Sus ojos se enfocaron. La niebla de la locura se disipó por un segundo aterrador. Miró mi rostro, luego mi muñeca, luego mi rostro nuevamente. No sonrió. Abrió los ojos con puro terror. «Huye», gritó, empujándome con una fuerza sorprendente. «Huye, niña. Él está mirando. El maestro está mirando». Los enfermeros corrieron para sujetarla. Ella gritaba histéricamente. Ella volvió. No dejen que la atrape de nuevo. «Huye, Isabella». Salí de la clínica corriendo, temblando, llorando. Volví a mi coche y conduje sin parar hasta llegar a mi casa, a la casa segura que Elvira construyó para mí. Entré en mi habitación sencilla, con la colcha de retazos que ella cosió. Miré su foto en el estante, esa foto en la que sonreía tímidamente en mi cumpleaños de 15 años, sosteniendo el pastel que ella misma hizo. Entendí todo en ese momento. Elvira no me robó una vida de princesa. Me salvó de una pesadilla. La mujer rica, la madre biológica, era una prisionera de su propia cobardía y de la locura. El padre biológico era un monstruo. La herencia estaba maldita. La verdadera riqueza fue la pobreza digna que Elvira me dio. Fueron las noches en que sostuvo mi mano cuando tenía fiebre. Fueron las lecciones sobre honestidad, sobre trabajo, sobre amor. Ella sacrificó su propia vida, vivió en las sombras, sin nombre, sin pasado, para que yo pudiera tener un futuro. Tomé el baúl. Lo llevé al patio. Hice una hoguera. Arrojé los periódicos. Arrojé las fotos de la familia Albuquerque. Arrojé el certificado de nacimiento con el nombre Isabella. Por último, tomé la cinta de casete. La prueba del crimen. La prueba de la secta. Pensé en entregarla a la policía. Pero Augusto estaba muerto.
La secta probablemente se había disuelto o cambiado. Remover eso solo traería peligro, solo traería los medios, solo destruiría la poca paz que le quedaba a la pobre Clarice en su delirio. Arrojé la cinta al fuego. Observé el plástico derretirse, el humo negro subir a los cielos, llevándose al fantasma de Isabella Albuquerque. Me quedé solo con el diario de mi madre y su foto de joven. Entré en casa y cerré la puerta. Mi nombre es Sofía. Soy hija de Elvira da Silva, costurera, la mujer más valiente que ha pisado este mundo. Y ese es el único secreto que vale la pena guardar. Al día siguiente, fui al cementerio. Su tumba era sencilla, solo una cruz de madera con el nombre falso que usó durante 40 años. Me arrodillé en la tierra suave. Gracias, mamá, susurré. Gracias por elegirme. El viento sopló en los árboles, y por primera vez desde que ella murió, el silencio no era vigilante. Era paz. Yo era libre. Y la libertad no estaba en el dinero o en el apellido que podría haber tenido. La libertad estaba en la elección que ella hizo por mí, y en la elección que yo acababa de hacer por ella. Me levanté, me limpié las rodillas y salí del cementerio, dejando a Isabella enterrada para siempre, para que Sofía pudiera, finalmente, vivir.